Nuevamente, bienvenidos a los cursos virtuales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Desarrollaremos la segunda parte del tema número 13. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, pero hoy vamos a culminar el análisis del contenido. Nos vamos a referir a la Ilustración como un movimiento cultural europeo del siglo XVIII, que va a nacer en Inglaterra, pero se va a difundir al resto de toda Europa, principalmente en Francia, y que propugna tanto cambios políticos, sociales y económicos, también adelantos en la ciencia, el arte, todo basado en la razón. Una de las características de la Ilustración es que critica a las instituciones tradicionales de esa época, como ser a la Iglesia, al feudalismo y al absolutismo monárquico, por ser consideradas estas instituciones causantes del retardo y de la pasividad de la humanidad. Hablemos del despotismo ilustrado. Fue en el siglo XVI, en el gobierno del absolutismo, donde se confiere todo el poder a un solo individuo. Es decir, el monarca o la nobleza va a tener de alguna forma algunos principios de ilustración, pero bajo el siguiente sentido, de que yo gobierno todo y voy a decidir todo, pero voy a gobernar y decidir sin el pueblo. De ahí viene esta frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hablemos de la enciclopedia. La enciclopedia es considerada la Biblia de la Ilustración. Apareció en el año de 1789 y esta enciclopedia contiene todo el saber humano en cuanto a ciencia y otros conocimientos. El enciclopedismo fue un movimiento filosófico y pedagógico, expresado a través de la Enciclopedia Francesa, editada entre los años 1751 y 1772 en Francia, bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d'Alembert, con la que se buscaba alcanzar los grandes ideales del saber total. La enciclopedia era un conjunto de libros que resumía todos los conocimientos que hasta ese entonces se habían alcanzado. ¿Cuáles fueron los principales pensadores de la Revolución Francesa? Por excelencia son tres: Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Montesquieu, su nombre real es Charles Louis Baron de Montesquieu. Entre sus obras más importantes está El espíritu de las leyes, en el que explica la naturaleza de las leyes o cómo nacen las leyes y propone un plan de reformas en el régimen jurídico y en las instituciones del Estado burgués. Por otro lado, Montesquieu basó su teoría en la teoría de Locke y distinguió tres poderes separados e independientes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Afirmaba que el poder no puede concentrarse en una persona, sino que para existir un equilibrio de poder, un equilibrio de gobierno, deben de existir tres poderes independientes. Por otro lado está Voltaire. Su nombre real es Francisco María de Azuet. Sus obras más importantes son Cándido y El Dorado. Él se mostró infatigablemente en contra o luchando en contra de la Iglesia Católica. No perdonó jamás la crueldad de la Iglesia Católica, que torturó en los calabozos de la Inquisición. El clero era para Voltaire un conjunto de fanáticos y embaucadores. En su lucha él tenía un lema: aplastemos a la infamia. Por otro lado, debemos de mencionar también a Rousseau. Su nombre real es Juan Jacob Rousseau. La obra más importante que él escribió es El contrato social. En el contrato social, para él, el hombre es un hombre de gran radicalismo. Nacerá en Ginebra, pero pasó gran parte de su vida en Francia. Su lema es: el hombre es bueno por nacimiento y la sociedad es quien lo corrompe. En la obra del contrato social se postula: la sociedad nace de un contrato que se ha dado entre hombres, por la voluntad de estos hombres para formar una asociación. Esta asociación defiende y protege con toda la fuerza a la persona y a los bienes que van a ser parte de esta asociación. Gobierno. El gobierno es un órgano del pueblo. Este pueblo tiene un derecho soberano. La soberanía es absoluta, sagrada e inviolable. Por otro lado, el Estado. Este Estado debe salvaguardar tanto la propiedad privada y los derechos sociales.
También debemos referirnos a un hecho histórico muy importante, la Revolución Francesa del 14 de julio del año de 1789. El hecho más importante y representativo de la revolución es la toma de la Bastilla, que era una prisión, y la posterior destitución del rey de Francia, Luis XVI, llevados a cabo por la población francesa el 14 de julio de 1789. El lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa va a afectar tanto estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad francesa de ese entonces, que va a tener repercusión en las demás naciones. Como por ejemplo, en el ámbito económico se va a afirmar el desarrollo del sistema capitalista y de producción. En el ámbito social, la burguesía ocupa el primer plano, cuando hasta antes no era considerada ni siquiera como una clase social. Entonces se va a dejar de lado a la nobleza y al clero, que van a pasar a un segundo plano en el orden económico y político. Y en el ámbito político se va a conquistar el poder y el gobierno por esta burguesía y caerá la monarquía. Y aquí podemos ver nuevamente la imagen de los burgos. En el orden económico, esta revolución afirmó la marcha y el desarrollo del sistema capitalista. Como habíamos mencionado ya, el tercer estado, que era la burguesía, va a pasar a ser el primer estado. La nobleza y el clero van a pasar a un segundo papel y se van a hacer se van a plantear realizaciones muy importantes, como por ejemplo el individualismo y el liberalismo. También la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el año de 1789 y la Constitución Francesa del año de 1791. Con eso estaríamos culminando la segunda parte del tema número 13. Muchas gracias.